¿Sabías que Noruega es un ejemplo de soberanía nacional para el mundo? Noruega es un ejemplo de soberanía nacional en cuanto a política energética se refiere. Este país del norte de Europa posee el Producto Interno Bruto, o PIB, más rentable del mundo actual, el cual ofrece a sus habitantes unos $93.530 anuales, lo que consolida a esta economía como una de las principales y de mayor prosperidad. La política energética de Noruega se basa en establecer seguridad energética, entendida esta como el suministro suficiente de petróleo para su mercado interno, calidad de sus productos y precios asequibles. Además, se fundamenta en la sustentabilidad de sus operaciones, transparencia, vigilancia y rendición de cuentas. Para que te sigas enterando sobre la importancia de la soberanía nacional para los países del mundo, quédate ahí, muy pendiente a la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que nos acompañan aprendiendo desde casa. Con ustedes, su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Debo recordarles que las anotaciones pertinentes que quieran hacer en el cuaderno acerca de la clase las pueden hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedan concentrarse y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca de los movimientos sociales en América Latina, donde comprendimos que los movimientos sociales en Latinoamérica surgieron en los años 70, como producto de la crisis conjunta del Estado capitalista dominante en América Latina y de sus eventuales alternativas revolucionarias, y que estos movimientos son la respuesta social al vacío político creado a partir del descontento, sed de democracia e igualdad de los pueblos de la región. Conocimos la importancia de los movimientos sociales para la democracia en América Latina, de los cuales podemos mencionar el movimiento de mujeres, el movimiento ecológico, el movimiento indígena, entre otros más. Vimos que en las últimas 4 décadas la región latinoamericana ha vivido un periodo en el que los países han retornado a la democracia y han visto consolidarse sistemas de gobierno. En la clase anterior aprendimos además acerca de los movimientos sociales en Estados Unidos y sus repercusiones en América Latina, donde vimos que en la década de los años 60, los Estados Unidos vivió una verdadera revolución de los movimientos sociales. Aquí destacan los movimientos a cuya vanguardia está la población afroamericana y las organizaciones pacifistas, además de las estudiantiles. Destacamos también que los movimientos sociales son la voz de la sociedad, ya que estos envían un mensaje claro a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están implicados en la gestión y administración de los fondos públicos. En la clase del día de hoy aprenderemos acerca de la soberanía nacional. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: concepto de soberanía. ¿Qué es la soberanía nacional? ¿Cómo se origina la soberanía nacional? Tipos de soberanía que existen. Y por último, ¿en qué se fundamenta la soberanía nacional? Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. El término soberanía proviene del latín y está formado por el término sober, que significa encima, el sufijo anus, que se traduce como procedencia, y el sufijo ia, el cual se refiere a tener poder o autoridad por encima de otros. La soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Mientras que en 1762 Jean-Jacques Rousseau definió la soberanía como un poder del pueblo, es decir, la denominada soberanía popular. Sin embargo, advertía que cada individuo era soberano y súbdito al mismo tiempo, lo que nos hacía iguales y libres a todos los ciudadanos.
Entonces, ¿qué es la soberanía nacional? Se conoce como soberanía nacional al tipo de soberanía caracterizada por otorgar el poder de un determinado territorio a sus ciudadanos, los cuales la aplican mediante delegación en órganos de representación. Es también la facultad del Estado para autoobligarse y autodeterminarse, o sea, es la capacidad para decidir sobre sí mismo y decidir su relación con los demás estados nacionales. La soberanía nacional es la autoridad que ejerce una nación ante los ciudadanos que la conforman y ante otras naciones. Por ejemplo, cuando una nación inicia un conflicto militar porque han invadido su territorio, no necesariamente está considerando la voluntad de todos sus ciudadanos, pero puede tomar ese tipo de decisiones porque está ejerciendo su soberanía nacional a través de sus instituciones oficiales: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Fuerzas Armadas, entre otras. Algo a destacar es que la violación de la soberanía de un país o un estado puede tener trágicas consecuencias, como el inicio de un conflicto bélico, o sea, una guerra. Pero, ¿cómo se origina la soberanía nacional? El origen de esta modalidad de soberanía nació debido a la revolución más importante que ha tenido la humanidad, la Revolución Francesa. Además, al avance exponencial de fenómenos como la apertura del sufragio en la ciudadanía, el crecimiento de la clase burguesa y la caída del antiguo régimen feudal. En ese sentido, los nuevos ideólogos liberales franceses e ingleses que establecieron este formato de gobierno pretendían repartir la capacidad de decisión en la totalidad de la nación, frente al antiguo poder concentrado en los antiguos reyes y señores nobles, buscando con esto que la voluntad del pueblo sea expresada mediante mayorías, siendo esta la directriz a seguir a la hora de tomar decisiones de carácter político, económico o social. Debido a la gran dificultad para llevar a cabo el autogobierno por parte del pueblo, es necesaria la constitución de diversas instituciones representativas que lleven a cabo esta tarea, garantizando la necesaria administración de los estados. Las naciones pasaron de tener conflictos diplomáticos o bélicos en nombre de sus reyes y nobles a tenerlos por causas nacionales y territoriales, como fue el caso de Italia y Alemania, así como las múltiples guerras de secesión o de independencia en América. Respondiendo esto a cuestiones de identidad y de reclamo de poder frente a reinos coloniales. Conozcamos ahora los tipos de soberanía que existen. Como ya sabemos el significado de soberanía nacional, conozcamos otros tipos de soberanía que existen. Debes entender que la soberanía es una sola, pero se aplica en diferentes ámbitos. Vamos a conocer más detalladamente algunos tipos de soberanía. Soberanía popular es la autoridad ejercida por el pueblo o grupo de ciudadanos que hacen vida en un territorio determinado. Esta forma de soberanía implica el ejercicio de la voluntad individual, expresada a través del voto, con el que se toman decisiones de interés público y se elige a los representantes del gobierno. Soberanía interna o política se refiere a la capacidad que tiene un Estado para ejercer la autoridad dentro de su territorio, según lo establecido en su Constitución y sus instituciones formales. La organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial, además del Código Civil, son expresiones de la soberanía interna de una nación. Soberanía alimentaria es la facultad que tiene cada Estado para definir las políticas que tienen que ver con la producción de sus alimentos. Soberanía económica se define como la autoridad de un Estado para crear e implementar medidas relativas a su moneda, o sea, valor de la moneda, tasa de cambio, tasa de interés, entre otras. Soberanía militar se refiere a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras utilizando a sus propias fuerzas armadas, sin necesidad de requerir la intervención de otros estados. Soberanía externa
es la que un Estado ejerce en el ámbito internacional con otros Estados. Se expresa a través de la diplomacia y los tratados internacionales. Además, sus límites están regulados por el derecho internacional. El ejemplo más claro de soberanía externa es cuando una nación protege su territorio contra agresiones extranjeras. Al defenderse, está haciendo uso de su soberanía para impedir que otra nación tenga injerencia en su territorio. La soberanía nacional se fundamenta en la existencia de un marco legal y constitucional que hace posible y legitima la relación de los ciudadanos soberanos con unos dirigentes que los representan y garantizan sus derechos y libertades. Es que la soberanía nacional enfoca su objetivo en la nación, como agrupación de unos ciudadanos en un país, una especie de ente con derechos y libertades que comparten membresía en esta unidad, debido a la gran dificultad para llevar a cabo el autogobierno por parte del pueblo. Se hace imprescindible la constitución de diversas instituciones representativas que lleven a cabo esta tarea, garantizando así la necesaria administración de los estados. Los dirigentes que deberán representar al pueblo son elegidos mediante el voto o sufragio, que es el mecanismo que legitima a dichos dirigentes como autoridades, ya que la ciudadanía no puede tomar decisiones unilaterales. Por eso, el sufragio está vinculado al ejercicio democrático de una nación. Por ejemplo, cuando ésta usa el voto para elegir a sus alcaldes, diputados, senadores, gobernadores o al presidente de la nación. Llegó la hora de saber si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Responde a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Cómo se denomina la soberanía que se caracteriza por otorgar el poder de un determinado territorio a sus ciudadanos? Te repito. ¿Cómo se denomina la soberanía que se caracteriza por otorgar el poder de un determinado territorio a sus ciudadanos? Analiza y piensa. Excelente tu respuesta, soberanía nacional. Número 2. ¿Quién fue que definió la soberanía como un poder del pueblo en el año 1762? Te repito, ¿quién fue que definió la soberanía como un poder del pueblo en el año 1762? Analiza. Muy bien, Jean-Jacques Rousseau. Número 3. ¿Cómo se llama el tipo de soberanía que tiene cada estado para definir las políticas que tienen que ver con la producción de sus alimentos? Te repito, ¿cómo se llama el tipo de soberanía que tiene cada estado para definir las políticas que tienen que ver con la producción de sus alimentos? Analiza y piensa. Soberanía alimentaria, eso es correcto. Ahora selecciona la respuesta correcta. Número 1. La soberanía nacional nace como consecuencia de la... Te repito, la soberanía nacional nace como consecuencia de la A. Revolución Francesa. B. Revolución Obrera. C. Revolución Burguesa. Muy bien, la A, Revolución Francesa. Excelente, esa es. Número 2. Se refiere a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, utilizando a sus propias Fuerzas Armadas, sin necesidad de requerir la intervención de otros estados. Te repito, se refiere a la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, utilizando a sus propias Fuerzas Armadas, sin necesidad de requerir la intervención de otros estados. A. Soberanía económica. B. Soberanía alimentaria. C. Soberanía militar. Exactamente, la C. Soberanía militar. Número 3. Implica el ejercicio de la voluntad individual, expresada a través del voto,
con el que se toman decisiones de interés público y se elige a los representantes del gobierno. Te repito, implica el ejercicio de la voluntad individual, expresada a través del voto, con el que se toman decisiones de interés público y se elige a los representantes del gobierno. A. Soberanía popular. B. Monarquías. C. Las revoluciones. Si elegiste la A, soberanía popular, muy bien por ti. Ahora, repasemos lo aprendido. En el día de hoy aprendimos acerca de la soberanía nacional, donde comprendimos que la soberanía nacional es un tipo de soberanía que se caracteriza por otorgar el poder de un determinado territorio a sus ciudadanos, los cuales lo aplican mediante delegación en órganos de representación. Vimos que la soberanía nacional nace como consecuencia de la Revolución Francesa, además al avance exponencial de fenómenos como la apertura del sufragio en la ciudadanía, el crecimiento de la clase burguesa y la caída del antiguo régimen feudal. Además de la soberanía nacional, conocimos otros tipos de soberanía que existen, como son soberanía popular, soberanía interna o política, soberanía alimentaria, soberanía económica, soberanía militar, entre otras. En la clase de hoy conocimos además que la soberanía nacional se fundamenta en la existencia de un marco legal y constitucional que hace posible y legitima la relación de los ciudadanos con unos dirigentes que los representan y garantizan sus derechos y libertades. Es que la soberanía nacional enfoca su objetivo en la nación como agrupación de unos ciudadanos en un país, una especie de ente con derechos y libertades. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de la soberanía nacional. Antes de despedirme, te dejo con una frase célebre de Paulo Coelho, y cita: "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante". Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.